Pero hoy tenemos la gran ventaja de que todo ese tiempo que dedicábamos a una tarea repetitiva, engorrosa y poco productiva, ahora la podemos definitivamente sacar adelante y dedicarnos a lo que verdaderamente sabemos, que es ayudar a las corporaciones a movernos en esa dirección. Y entonces podemos dedicarnos más tiempo a la gente y menos a los reportes. Hoy en Listening Leaders tengo el placer y el enorme honor y orgullo de viajar hasta la ciudad de Miami para hablar con una persona a la que conozco desde hace 8 años, de la que puedo decir que soy amigo, de esos amigos que uno no ve con mucha frecuencia, pero que cada vez que les ve dice, wow, algo me conecta con esta persona. Él es Alejandro Cerón, él es fundador de una compañía que se llama SP&E, Strategic Partnership and Execution Consultants, como ya les digo, en Miami. Y es un honor para mí tenerte aquí, Alejandro, bienvenido. No, muchísimas gracias y una excelente introducción que no merezco, pero eres más que correspondido, así que muchísimas gracias, Raúl. Sin duda. Pasa con esas personas, con ese tipo de personas que dices, wow, nos hemos visto 3, 4 veces en la vida, pero es como si nuestra relación fuera mucho más, porque compartimos muchas cosas, ¿no? Ahora se va a ver en la conversación. Yo creo que compartimos muchas cosas. Una de ellas es la inquietud de nunca dejar de aprender, de nunca dejar de estar subido a la vanguardia, de nunca dejar de preocuparnos por tener la mejor información, no para nosotros, sino para brindársela a la gente para la que trabajamos, a nuestros clientes, ¿no? Y yo creo que compartimos esa inquietud y esas ganas de seguir aprendiendo. Tú estás muy involucrado en el mundo del Customer Centricity, centrado desde allí, desde Miami. ¿Cuál es la razón de ser? ¿Cuál es vuestra propuesta de valor para los clientes en SP&E? Nosotros nos gusta ser socios de la ejecución. Nos gusta ayudar a las compañías a que mejoren su desempeño, a que sean el mejor que puedan ser como compañía. Utilizamos de excusa la orientación al cliente, porque es algo que no va a pasar de moda, va a estar ahí. Lo que el cliente requiere es recibir su servicio o su producto en tiempo y obtenerlo en el precio más razonable que puede haber. Eso no va a cambiar. Lo que va a ocurrir son diferentes modas. Tú y yo crecimos en un mundo del cliente interno, crecimos en un mundo del famoso just in time, crecimos en otro donde se transformó a Key Account Management, de ahí pasamos a otra serie de cosas. Hace poco terminamos Ágil, después de Ágil estábamos con Scrums, en paralelo estábamos con Analytics, hoy estamos en AI, pero nunca ha dejado de ocurrir dos cosas, la orientación al cliente y valorar nuestro talento. Son las dos cosas donde no va a cambiar. Al final del día todo lo hacemos con personas. Entonces, eso, aunque haya un AI, aunque haya un ruido enorme, tú me compartiste esta misma semana lo que está ocurriendo en Moderna. Eso no va a cambiar la situación. Al final del día, ve qué maravilla, tecnología se volvió parte de recurso humano y no al revés. Eso te demuestra que la parte humana sigue estando arriba. Esto va a ser un complemento interesantísimo, pero no necesariamente cambia el origen. Entonces, nos acercamos a las compañías a ayudarlos en esa transformación en su desempeño y depende en qué nivel los encuentres. La llegada de la tecnología en el mundo en el que tú te has movido, siempre en la parte de seguros y reaseguros, ¿no? La llegada de la tecnología ha cambiado en cierto modo, desde el cálculo de las primas, algo tan sencillo como eso, hasta la tarificación, hasta los ajustes, hasta los cambios, hay mil cosas en las que la tecnología ha ayudado mucho. Donde yo tengo las dudas, y de ahí junto a ambas cosas, ¿no? Tu conocimiento del Customer Centricity es cómo la tecnología puede ayudar a brindar un servicio al cliente sustancialmente mejor. Sí, y qué bueno que mencionas la parte de seguros, reaseguros, Raúl, porque tristemente es una industria que no se ha movido tan rápido como el resto de otras industrias. Realmente, obviamente no tengo un dato científico para comprobar eso, pero yo considero que debemos estar unos 10 años detrás de la banca, ¿no? Y la banca tampoco es que fue la más avanzada. Entonces,
Sí te diría que en los últimos 10 años se han hecho avances dramáticos. Hemos dado un salto cuántico, pero no hemos logrado alcanzar otras industrias, ¿no? Entonces, te diría que si tú ves el tipo de robótica que estamos teniendo, el tipo de machine learning que estamos ocupando, el tipo de pensamiento, no es tan avanzado como lo es en otros lados. La banca ya habla de agentes desde hace bastante más tiempo. Nosotros apenas estamos aprendiendo a deletrearlo. O sea, son cosas que están pasando. Tenemos excelentes ejemplos con compañías muy avanzadas, otras no tanto. Sin embargo, prácticamente nosotros mismos, y es el punto de vista personal, Raúl, a lo mejor otros expertos o verdaderos expertos de seguros no estarían de acuerdo conmigo, pero creemos y somos nuestro propio enemigo de que somos un negocio tan de personas que no tenemos que entrar a la tecnología. Nosotros mismos construimos barreras de decir, no, 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 es que mi cliente quiere esto tan personal, mi cliente es tan tailor-made, mi cliente es único, que yo no favorezco en ningún sentido a la fábrica en los procesos. Entonces, el mundo del broker se considera intrapreneur, yo le llamo desordenado. El grupo broker se llama creativo, yo le llamo indisciplinado. Pero todo ese tipo de cosas que pasan en este mundo no nos permiten construir una fábrica. Entonces no te puedo contestar que hoy esa transformación está funcionando porque nuestra mente todavía no está ahí. Creemos que todo es único. No sé si Sí, sí. ¿Qué hago nos ver lo faltaría? que... Mi pregunta, eso me lleva a una pregunta obligada. ¿Qué nos faltaría para cómo se tiene que reinventar esta industria y cualquier otra para dar un mejor servicio usando a las máquinas, a tu juicio? Yo creo que el demostrarle a los líderes que todo ese tiempo que pasamos preparando algo, hay otro que lo puede hacer y utilizar nuestra mente y nuestro corazón en una mejor manera. Cuando yo me regreso muchos años en mi carrera y le llevaba infinidad de documentos a mi jefe para saber qué incremento íbamos a dar de salario en toda la región, en 30 países, y él veía todo, me podía decir, Alejandro, muy buen análisis, esto está buenísimo, pero aquí no me estás diciendo qué hacer. Y yo decía, es que terminé el reporte hace 2 horas. O sea, realmente uno vivía preparando información, o vive preparando información, Raúl. Entonces es difícil dedicarte a, voy a usar una palabra que tú y yo no usábamos cuando éramos jóvenes, pero lo que necesitamos ahora es curar. En ese tiempo, ni tiempo nos daba de eso. Vivíamos contra el reloj preparando algo. Yo creo que hoy, donde tú y yo podemos ayudar a las compañías mucho más, es ayudarle a gente de nuestra generación a que entienda que hay una mejor manera y que no todo es bajar al punto de la operación y estar sentado con la operación para que ellos vean que entiendes. Lo que tenemos que hacer es liderar con efectividad y utilizando todo lo que está a nuestro alcance. Me has sacado una sonrisa porque me has llevado a mis años de la banca. Cada vez que teníamos que hacer una presentación a cualquier comité de cualquier tipo, la preocupación era justificar por qué estábamos ahí. O sea, ¿no? Era armarte de data, de todo tipo de slides que agarrabas de todos los sitios, solamente para justificar cómo habías llegado hasta allí. Pero el so what, el qué voy a hacer ahora en adelante, simplemente era... Nada más que les pido que confíen en mí porque miren hasta dónde he llegado y qué es lo que he hecho, ¿no? Y hoy es verdad que todo ese tiempo se puede dejar en manos de las máquinas y pasar de un pensamiento más táctico a un pensamiento más estratégico en cualquier nivel de la organización. No sé si es un poco lo que querías decir. Claro, no, totalmente. No teníamos tiempo. Y hoy tenemos que convencernos, seguimos sin tener ese recurso valiosísimo, seguimos sin tenerlo, pero hoy tenemos la gran ventaja de que todo ese tiempo que dedicábamos a una tarea repetitiva, engorrosa y poco productiva, ahora la podemos definitivamente sacar adelante y dedicarnos a lo que verdaderamente sabemos, que es ayudar a las corporaciones a movernos en esa dirección. Y entonces podemos dedicarnos más tiempo a la gente y menos a los reportes.
Sin duda, sin duda. Oye, Alejandro, tú y yo compartimos una semana en Austin, Texas, hace unas semanas, y tuvimos la oportunidad de pasar por un experimento barra trabajo barra mini sesión de cómo inventar un producto que no existía, cómo darle nombre, cómo hacer un logo, cómo hacer un plan comercial, cómo hacer un plan financiero, cómo hacer una presentación para inversores y finalmente hacer hasta un vídeo demostrativo de esto. Y todo eso lo hicimos en 90 minutos. Wow, ¿qué te queda de eso? Dame una reflexión. Te diría que ese programa cambió mi vida laboral en muchos sentidos, primero que nada, ¿no? Yo creía que yo era un alto usuario del AI y me consideraba un alto usuario, especialmente cuando me comparo con otros en mi generación. Si me pones con uno de 30, seguramente no. Pero en mi generación me consideraba un gran usuario, pero no le había dado el salto a usarlo tan estratégicamente, tan orientado al negocio. El ejercicio que describes me abrió los ojos tremendamente, pero el segundo ejercicio que hicimos donde medimos qué tan efectiva es nuestra estrategia basado en un modelo de Harvard, para mí me aterrizó otro mundo que existe para mis clientes, donde puedo ayudarlos de otra manera, al grado de que hoy está en mi cabeza cómo voy a ayudarme de expertos para crear una app que me ayude a coordinar mis programas y mis coachings y mis transformaciones internas utilizando AI. Yo, durante la pandemia, como muchos que tuvimos que utilizar nuestro tiempo más efectivo en muchos sentidos, me hice un MBA durante la pandemia. Entonces acababa de vivir ese estudio que hicimos de crear un producto, lanzarlo, hacer el análisis del mercado, hacer todo eso, y fue todo mi semestre. O sea, tardé técnicamente con mi equipo de trabajo, tardé 3 meses haciéndolo. Entonces, para mí, ver cómo pudimos hacer todo eso en 90 minutos y además 70 veces mejor que el que hicimos, me dio otra perspectiva. El profesor que nos ayudó, Michael Hausman, tuve una reunión con él esta semana donde él decía, con el prompt adecuado, puedes hacer maravillas. Tú y yo crecimos con un papá que nos enseñó a arreglar algo y aprendimos con otro y te decía, con la herramienta adecuada puedes terminar esto antes, ¿no? O sea, si sabes usar el desarmador que tienes que usar, si traes las pinzas que realmente son del tamaño, igual aquí. El prompt es algo claro ahí. Yo le comentaba a otros colegas del programa que yo compré hace unos años una bicicleta de estas eléctricas que en realidad son lo que le llaman un assisting bike. Realmente te asiste, ¿no? Si tú no pedaleas, no se mueve. Pero si tú pedaleas más rápido, la bicicleta te pide más. Eso es lo que yo vi esa semana. Que cuanto más le doy, más pide que estudiemos, más pide. Ahora tengo un hambre tremenda por ver qué más está saliendo, ¿no? Y yo creo que muchos de nosotros experimentamos eso en el programa. Sin duda, sin duda. Oye, lo que pasa es que eso entra en contradicción, ¿no? Esta llegada de las máquinas, esto es otro debate, ¿no? Entra en contradicción y lo apuntabas tú al principio. Al final somos personas atendiendo personas brindando experiencias a personas. ¿Cómo? Estoy pensando en la gente que está viendo amenazado su trabajo. Tú tratas con muchas empresas, tú trabajas con muchas empresas, no será rara la conversación en donde alguien te diga, bueno, pero si cambiamos, si armamos por ejemplo, esta plataforma o esta aplicación para hacer un concierge virtual durante 24 horas, ¿qué vamos a hacer con los concierges que tenemos ahora, ¿no? ¿Qué les dirías? ¿Que hay algo que aconsejes a tus clientes para que vayan adoptando la IA o la AI sin necesariamente prescindir de las personas? Bueno, es que las personas van a cambiar de rol. No quiere decir que van a tener que ser necesariamente eliminadas. Uh-huh. O sea, van a cambiar de rol. En mi último empleo hicimos una transformación en los procesos, de modo de que teníamos, y como te lo mencionaba antes, nosotros somos enemigos
de esa automatización cuando estamos todo el tiempo customizando cosas y siempre creemos que nuestro cliente es único. Entonces, lo que hicimos fue reestructurar los puestos de modo de que alguien que hacía pedacitos de varias áreas, los enfocamos a hacer solo de uno, en una tarea de manejo de primas, como tú decías hace poco, todo lo que es el manejar un proceso, un pedazo del proceso constante. Y yo les decía, es la primera fase de construir esto en una fábrica. Y ese trabajo que esta persona hace, si lo organizamos de tal manera, mañana lo va a poder hacer. Se dice muy, muy especial como el robot y uno se imagina un verdadero robot. No, lo va a hacer esa computadora en ese pedazo del trabajo. Pero esa persona que hoy está introduciendo datos a un sistema va a poder asesorar a los clientes de una mejor manera, porque muchos de estas personas que trabajan en la industria y no voy a hablar de seguros, de la industria de servicios profesionales, todo el tiempo está enojada de que dedica el 80% de su tiempo en un sistema y el 20% a tratar con las personas. Con esto van a poder utilizar el 80% a tratar con las personas y ese poco en el sistema. Pero tenemos que cambiar nuestra mentalidad a que eso significa ser ordenado. En el mismo programa hablamos con otros colegas que atendieron de cómo uno de los líderes que tú y yo conocimos dijo, me decidí que no quería ver un papel más. Bueno, eso tiene que ocurrir. En el mundo en el que yo estaba, decidimos que no íbamos a tener más presentaciones en PowerPoint. Tenían que traer todo en el sistema de introducción para que forcemos a la gente a que utilice nuestras herramientas. Entonces, soy un convencido de que va a cambiar el tipo de rol. Y fíjate la palabra que utilizo, Raúl, el rol, no la descripción del puesto. La descripción del puesto es un esquema de recurso humano, de organizar, y es lo que te va a hacer cobrar. El rol, dependiendo el cliente, qué rol voy a jugar. Dependiendo la estructura, qué rol voy a jugar. Es lo que me toca si estuviera en una obra de teatro. Entonces tenemos que cambiar nuestra mentalidad a que jugamos una descripción de puesto para que nos paguen, pero nos toca jugar varios roles. Y en esos roles que nos va a tocar jugar es donde habrá una parte de nuestro rol que lo va a hacer una máquina. Pero esa máquina, en términos muy rudimentarios, nos reporta a nosotros. Y tenemos la gran ventaja que la podemos ajustar. Sin duda, yo creo que, y lo hemos hablado también, lo hablábamos allí, yo lo ponía de manifiesto ahí en el libro que acaba de salir, ¿no? El tema del propósito. Si tú conoces bien tu propósito, podrás utilizar diferentes qués y cómos, que esa es la grandeza del profesional que llevas dentro, ¿no? La capacidad de utilizar las herramientas cuando haya que utilizarlas y no utilizarlas cuando no haya que utilizarlas. Oye, te quería preguntar porque en Espi and Me, vuestro verdadero valor es la ejecución, la última parte, ¿no? No solamente la planificación, ayudar a hacer planes interesantes. No solamente conocer la casuística de la empresa y hacer planes, sino acompañarles hasta que acaben ejecutando. ¿Por qué te centras en eso? ¿Cuál es el valor que agrega el acabar ejecutando aquellos planes que diseñaste? Cuando yo estuve en el lado del negocio, Raúl, y teníamos un grupo de consultores, como todas las compañías públicas, que tenemos todo un ejército detrás para muchas cosas, teníamos muchas personas que nos decían qué hacer, pero luego le tocaba a uno hacerlo. Y después con el tiempo descubrías que los que te decían lo que tenías que hacer tampoco sabían hacerlo realmente. Entonces ahí fue donde encontré un nicho donde poderle decir a mis clientes, esto es lo que creo que podrías hacer, pero si ellos no tienen el tiempo, no quieren hacerlo o no saben hacerlo, entrar nosotros a hacerlo por ellos. Y eso es lo que a mí me hubiera gustado mucho en ese tiempo. Mi primer cliente en mi vida de consultoría, habíamos sido colegas de recursos humanos en la compañía de la que veníamos. Él ya estaba en otra, pero le decía yo a él, que es un gran amigo personal, le decía, es que ahora te puedes dedicar a estar con tu jefe
aprendiendo todo lo que está pasando estratégicamente en tu lugar y vas a viajar con él a todos los países a entender otra problemática, porque yo te voy a bajar todos esos programas a los equipos directivos. Yo te voy a bajar toda esa filosofía. Voy a hacer un clon tuyo en eso para que tú no te distraigas en eso. Yo era su AI en algún sentido reflejando lo que él hacía. Y yo creo que esa es la transformación que todos mentalmente, él, yo creo que le gustó, pero estoy seguro que mentalmente también significó un cambio porque a todos nos gusta tocar lo que estamos haciendo y creemos que por eso nos pagan. Poco a poco creemos que nos pagan por ser solucionadores de problemas y no por marcar el rumbo. Creen que nos pagan por ser prácticos y no por ser estratégicos. Creen que nos pagan por ser guerreros en lugar de diplomáticos. O sea, hay una cantidad de cosas que pasan en el día a día donde nosotros nos hemos vuelto nuestro propio enemigo en el día a día. ¿Qué es lo que más se aprende cuando se trabaja con clientes, Alejandro? Tú y yo hemos trabajado en corporaciones y hemos trabajado para clientes desde fuera. Esta libertad que te da verlo desde fuera, ¿qué es lo que más se aprende de ver tantas corporaciones? Bueno, aprendes muchas diferentes filosofías donde incluso el producto es diferente y eso también marca tu DNA. La forma de trabajo es diferente y los líderes, y aquí te voy a sorprender un poco, los líderes creen que son muy diferentes, pero en realidad somos muy parecidos en nuestros esquemas. Yo tuve un cliente que es enorme y tiene alrededor de 15, 18 clínicas hospitalarias en la región. Son más de 7,000 empleados Wow. en la región Latinoamérica. Y sin embargo, está manejado por una orden religiosa. El líder de esta corporación está sentado en el Vaticano. Entonces, es lo más cercano a Dios que te puedas imaginar. Bueno, los líderes con los que yo trabajaba trabajan exactamente igual que nosotros, peleándonos por pedacitos de control, sin entendernos, sin escucharnos. Y mira que en su lado humano son los mejores seres que puede haber. Son los más generosos que puede haber, entregándose el día entero a los enfermos. Y sin embargo, a la hora de compartir liderazgo, son igual que los demás clientes que vemos. Me O has sea, hablado de... las, Perdona. no, Dime, las dime. pugnas de poder, Raúl, la falta de comunicación, la falta de entendimiento de las personalidades son las mismas en toda la industria. O sea, en todo, el solo hecho de repartirnos el trabajo es idéntico. Nosotros en el programa que estuvimos, tuvimos la fortuna de compartir con infinidad de familias. Bueno, se adoran como hermanos, pero no necesariamente piensan igual. Y no necesariamente el de producción se entiende con el de comercialización. Y los líderes no siempre tienen claro el rumbo que tienen que hacer y se tienen que poner de acuerdo con otros independientemente de que sean familia o no. Sin duda, sin duda. Me he adelantado porque me estabas hablando de muchas asignaturas pendientes que tiene el liderazgo, ¿no? Has citado unas cuantas, pero me gustaría que si pudieras te centraras en una que es la más recurrente. ¿Cuál es la asignatura pendiente que tiene el líder en el día de hoy? Teniendo en cuenta todo esto que hemos hablado, ¿eh? De dónde procede, cuál es su historia, cuál es su forma de dirigir, las generaciones que están llegando, la tecnología que le va pasando por encima a la ola y tienes que hacer un esfuerzo para mantenerte en la ola y no por debajo de ella. ¿Cuál sería, a tu juicio, la asignatura pendiente de un líder en el día de hoy, si es que hay alguna? Bueno, y esto se lo hemos oído a muchos líderes y no quiero que suene a cliché y que sea un buzzword, pero yo creo que curiosidad. Yo creo que curiosidad es clave y que la gente, los líderes hagan las preguntas adecuadas y conozcan. O sea, te podría decir que es escuchar, te podría decir que es empatía, pero al final del día es hasta qué punto estás interesado en lo que está pasando enfrente de ti.
y hacer esas preguntas, ¿no? Y yo creo que es un mensaje fuertísimo. Hay muchos líderes que te hablan, que es una de las capabilities más importantes que debemos atacar. Y hace poco, es curiosamente esta semana, hablando con otros amigos, recordábamos una serie de la serie de Ted Lasso y coincidíamos que una de las mejores partes fue donde él gana una situación a través del mensaje de curiosidad, a través de hacer las preguntas. Si tú te hubieras interesado en lo que estamos haciendo. Y nos pasa todos los días, Raúl, donde lo que empezamos hablando hoy, este AI, los líderes tienen que desarrollar esa curiosidad. En el programa nos enseñaban mucho a que perdiéramos el miedo a estar hablando con una papa, ¿no? Con una roca. Bueno, tenemos que cambiar eso y tener curiosidad sobre lo que está pasando. Qué increíble serie has citado, esta de Ted Lasso, que ha pasado muy desapercibida para mucha gente, pero yo la devoré literalmente porque está cargada de todos estos mensajes. Y me hablabas de la curiosidad. Lo que pasa es que a la curiosidad no se llega sin humildad, ¿no? O sea, hay una relación de causa-efecto. O sea, uno llega a ser curioso cuando tiene la humildad de decir no sé de todo y por tanto tengo que aprender de cada cosa que me pase por aquí. Y a esta humildad no se llega sin las otras dos cosas que has dicho, que son la empatía y la capacidad de escucha, ¿no? Es decir, oye, no sé de todo, soy un humano, pero por tanto tengo que escuchar a otras personas y tengo que tener esta empatía para entender cómo esta persona se está sintiendo, cómo le puedo ayudar a hacer mejor su trabajo, de qué manera puedo servirle. Y yo creo que está todo estrechamente ligado, ¿no? Pero te agradezco mucho que me hayas puesto encima de la mesa esta curiosidad, porque si hay algo que a mí como persona en este mundo de los negocios siempre ha sido la curiosidad, ¿eh? El no dejar de aprender. Y lo que nos queda, ¿eh? Porque como vimos también en la evolución de la humanidad, lo que nos queda es una curva brutalmente hacia arriba, que no sé, y te quiero preguntar sobre eso. ¿Cómo afrontas tú el futuro? ¿Qué es lo que en lo que viene, ¿no? ¿Qué es lo que viene? Bueno, yo creo que tú le has dado al clavo y no todos la tenemos y a veces es complicado recordar esa humildad, pero yo creo que el futuro nos está demandando o nos está forzando a ser humildes porque te das cuenta lo poco que sabemos. Mm. Entonces, realmente en el mismo programa donde nos encontramos, Raúl, el común denominador de todos los jugadores con más o menos conocimiento era que todos no sabíamos qué iba a pasar en la siguiente media hora. ¿Qué Tremendamente nos... exitosos, muchos de ellos, ¿eh? Tremendamente Claro, exitosos, o sea, en el top de los claro, negocios, ¿eh? claro, claro. Y no, y todos teníamos ese perfil de no saber qué seguía. Y cada profesor nos daba un pedazo adicional de cosas de las que no teníamos ni idea. Y algo que me está costando trabajo con las nuevas generaciones, Raúl, es esa poca capacidad de asombro. Y yo en el programa y en otras cosas que estamos viviendo, me quedo boquiabierto con cosas que estoy aprendiendo y cuando las comparto con mis hijos, lo ven como, porque te asombras, ¿no? Y yo creo que eso vamos a tener que ayudar a las generaciones para que valoren eso mucho mejor. Y entonces ese futuro debemos ayudarle a las nuevas generaciones a que vean que ese futuro de verdad está muy complejo. En la manera positiva, ¿eh? En la Sí, manera sí. positiva. Sí, sí. Pero fíjate que no es poca cosa el hecho de que tengamos esta inquietud genuina y esta curiosidad genuina por seguir aprendiendo. eh, Porque lo más difícil de la gente de nuestra generación, la gente que ya ha vivido un trecho del camino, es desaprender todo aquello que nos trajo hasta aquí, desaprender las viejas formas de hacer, desaprender aquello que nos ha hecho exitosos. Y yo eso lo vi cuando yo entré en el banco, tenía 22 años, en el banco donde trabajé 21 años. Habían cambiado el sistema, lo he contado varias veces aquí, los oyentes probablemente lo hayan ya escuchado, pero para mí fue sencillísimo adaptarme al nuevo formato, porque no tenía que desaprender el viejo. La gente que lo pasó peor fue la gente que ya se había familiarizado con la versión anterior y de repente la nueva era como, wow, pero ¿por qué ahora cambian esto? ¿No? Entonces, yo creo que yo eso lo aprendí en ese momento hace 30 años, ¿eh? Es decir, wow, aquí hay que olvidarse de lo que ya fue
ya no podemos cambiarlo y subirme a lo nuevo que llega y tener curiosidad por ser el primer de los early adopters, ¿no? Y yo creo que eso me ha acompañado siempre. Me recordaste un libro maravilloso que no es nuevo, al contrario, mucha gente va a pensar que es viejísimo, pero se llama Good to Great. Sí, Y cómo, Jim Collins. y cómo el haber sido exitoso se vuelve tu enemigo. Sí. Y por eso es tan complicado. Por ejemplo, tú preguntabas lo de consultoría y tú y yo lo vivimos. Es muy difícil ayudar a los clientes exitosos. Es muy fácil ayudar a los clientes que tienen un problema y lo reconocen. Pero ese éxito nos frena. Ese éxito a veces no nos permite ver esto. Tú lo puedes ver. Hay mucha gente que cuando yo le hablo de las maravillas de lo que está pasando en AI, en su cabeza solo está lo negativo. Dice, no, ahora nos vamos a llenar de mentiras, ahora esto no se va a entender, ahora tuve una mala experiencia. O sea, se están fijando solo en lo que no sale bien, porque como les va bien en lo demás, no quieren ver esto. Entonces, si alguien en tu audiencia no ha leído ese libro, aunque sea viejo, yo creo que sigue siendo un muy, muy buen libro de liderazgo con una aplicación muy práctica a la estrategia. From Good to Great de Jim Collins es extraordinario y efectivamente no ha perdido ni un ápice de vigencia en un mundo como el de hoy. Alejandro Cerón, te quiero dar las gracias por haber compartido este espacio conmigo, por haber puesto luz, un rayito de luz a toda esta duda e incertidumbre que hay en mucha de la gente que nos está escuchando ahora. Así que nada, que la conversación continúe y nos vemos dentro de muy poco. No, te agradezco mucho la generosidad de tus palabras, el diálogo y además preparaste unas excelentes preguntas, Raúl. Es magnífico. Deberías dedicarte 100% a esto. Y sin ChatGPT, ¿eh? Perfecto. Y todavía mejor. Imagínate. Te mando un abrazo. Gracias. Cuídate.